En este ejercicio nos dicen que tenemos una estación base de telefonía móvil, de telefonía inalámbrica, que en el canal aéreo es capaz de dar servicio a 30 llamadas de forma simultánea, ¿vale? Entonces, cuando se pone esta estación base de telefonía, lo que tenemos es una población alrededor de ella, de usuarios que llaman y, bueno, pues se midió la intensidad de tráfico y se dimensionó para que la probabilidad de bloqueo fuera inferior al 2%, ¿vale? Y pues se muda el equipo de fútbol local, se construyen ahí al lado un campo de fútbol y de golpe, pues los días de partido se mide que se bloquean una gran cantidad de llamadas, un 20%. Hemos subido una probabilidad de bloqueo de 2% o inferior en la hora cargada a probabilidades de bloqueo en esos días de partido, en las horas del partido, de un 20%, ¿vale? Nos dicen que, bueno, vamos a suponer que las llamadas pues, son de las duraciones típicas, que suelen rondar unos pocos minutos, 2-3 minutos, y que, bueno, que las llamadas de los espectadores, pues vamos a suponer que se distribuyen durante las 2 horas de partido, ¿no? Están todo el rato ahí llamando y acaban de chutar. Normalmente, pues esto será muy optimista, seguramente llama a todo el mundo en el descanso y la probabilidad de bloqueo en el descanso sea peor, pero bueno, vamos a hacer un cálculo que es un poco optimista. Bien, nos piden que estimemos, dados estos datos, el número de llamadas que han debido intentar los espectadores del partido durante esas 2 horas cargadas del partido y cuántas de ellas entonces han fracasado, ¿vale? Entonces, fijaros, partimos de una situación en la cual no estaba el estadio de fútbol y nos dicen que teníamos un canal aéreo con capacidad para 30 llamadas y una probabilidad de bloqueo inferior al 2%, ¿vale? Entonces, es muy fácil decir cuál tenía que ser, como mucho, la intensidad de tráfico. La intensidad de tráfico que debíamos tener en esa situación anterior era tal que su probabilidad de bloqueo sea por debajo del 2%, ¿vale? Podemos ir a fórmulas, podemos ir a un programa de ordenador, podemos ir a tablas para estimar cuál es la intensidad de tráfico que debemos tener. En este formato de tabla, yo voy a la columna del 2% de probabilidad de 30 canales y me dice que la intensidad de tráfico debía ser inferior a 21, casi 22 Erlands, ¿vale? 21,932, bueno, aproximadamente unos 21,9 Erlands. La intensidad de tráfico que teníamos era inferior a eso porque la probabilidad de bloqueo era inferior al 2%, ¿vale? Vamos a decir que teníamos el caso peor de 21,9 Erlands. Bien, entonces cuando se muda aquí el equipo local, resulta que durante esas 2 horas de partido pasamos a tener una probabilidad de bloqueo del 20%. Si seguimos teniendo 30 canales y ahora tenemos una probabilidad de bloqueo del 20%, eso quiere decir que ha aumentado la intensidad de tráfico, por todos los que están ahí viendo el partido y llamando por teléfono. ¿A cuánto ha subido la intensidad de tráfico? Bien, para yo tener una probabilidad de bloqueo del 20% con 30 canales, debo tener una intensidad de tráfico de al menos 33,8 Erlands, ¿vale? Entonces, en los ratos de partido, yo tengo en esas horas cargadas más de 33 Erlands, ¿vale? Seguramente cuando no haya partido, pues no está más que la población residencial, normal y corriente, los 21 Erlands que habíamos medido antes. Eso quiere decir que los espectadores suponen una intensidad de tráfico promedio de casi 12 Erlands, la diferencia entre los dos, ¿vale? Es lo que nos han aumentado la intensidad de tráfico. Bien, entonces simplemente una intensidad de tráfico de 12 Erlands, ¿cuántas llamadas son? ¿Vale? Son 12 Erlands, que hemos supuesto que las llamadas están pues más o menos distribuidas uniformemente, más o menos, ¿vale? También estamos suponiendo un proceso de Poisson, así que en promedio en las 2 horas de partido. Luego, durante 2 horas de partido, si yo tengo una intensidad de tráfico de 12 Erlands, ¿cuántas llamadas han hecho esos espectadores? ¿Vale? Entonces, en 2 horas de partido yo debo haber tenido un volumen de tráfico de unos 23,8 horas de llamada, ¿vale? Para que me dé el volumen de tráfico dividido en las 2 horas de llamada, esa intensidad de tráfico, ¿vale? Luego ese es el volumen de tráfico, que es la suma de las duraciones de todas las llamadas de la gente que está viendo el partido, ¿vale? Entonces, 23,8 horas de llamada, si cada llamada son 2 minutos, ¿cuántas llamadas son? Pues simplemente 23,8 horas, lo multiplico por 60 para convertirlo en cuántos minutos, lo divido por 2, son unas 714 llamadas que han intentado hacer los asistentes al partido, ¿vale? Y de ellas, ¿cuántas han fracasado? Pues el 20%, ¿vale? Que son unas 142 llamadas. ¿Sí?